Primera actividad. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de la segunda, o sea, cubrir el contenido para tratar un poquito acerca de la segunda actividad. Ya con esto salimos un poco de lo que es la parte de los algoritmos. ¿Verdad? Lo siguiente que vamos a hablar ahora es de tablas de decisión. Ustedes ya conocen o han trabajado antes con tabla de decisión, especialmente cuando hablamos de tablas verdad. Las tablas de decisión no son más que un método de análisis de información de tipo tabular, donde se combinan mediante filas y columnas una serie de condiciones y acciones para trabajar en base a reglas y criterios matemáticos. Entonces, estas tablas de decisiones están compuestas por al menos tres elementos básicos, que son la matriz de condiciones, la matriz de acciones y la matriz de reglas. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos componentes. En primer lugar, la matriz de condiciones es la lista de todas las situaciones que pueden presentarse. Es decir, si por ejemplo nosotros estamos analizando la asistencia de un alumno, las posibilidades son se presentó o no se presentó, para un análisis sencillo. Las reglas de condiciones son los valores asociados a cada una de esas condiciones. La matriz de acciones es una lista de los pasos que se deben seguir cuando se presenta cierta condición. Y las reglas de acciones son las acciones específicas que deben emprenderse cuando se toman algún valor de las condiciones. Es mejor verlo en un ejemplo, es mucho más fácil de entender. Pero antes de entrar propiamente a una tabla de decisión, vamos a ver la que ustedes ya conocen, que son las tablas verdad. Esta es una forma de tabla de decisión. Vean que la primera tabla verdad que ustedes conocen, han de conocer que desde anteriormente, es la tabla de la conjunción AND. Esto no es más que una multiplicación lógica. Simplemente para que pueda ser verdadera la última columna, las dos primeras deben ser verdaderas. No creo que eso necesite mucha explicación, pero ahí si vemos tenemos las dos condiciones que serían X y Z con sus reglas, lo que va sucediendo, y tenemos al final las acciones. Imaginemos que esto fuera encender un motor, entonces si X es 0 y Z es 0, el motor no se va a encender, porque está en 0 lo que es la solución, la respuesta. Si encendemos el primer contacto pero no el segundo, el motor tampoco enciende. Si encendemos el primer contacto pero no el segundo, el motor tampoco enciende. La única manera de que ese motor, esa máquina encienda, es que ambos contactos sean encendidos al mismo tiempo. Esto, lógica combinacional, ya ustedes deben conocerla de los primeros semestres, de los primeros ciclos. Luego tenemos lo que es la disyunción o suma lógica. En este caso, la única forma de que el resultado sea falso es que ambos valores sean falsos. Si se fijan, si yo mantengo apagados ambos conectores, mi resultado es que la máquina continúa apagada. Si yo enciendo un conector, la máquina se enciende. Si enciendo el otro conector solo, la máquina se enciende. Y si enciendo los dos conectores al mismo tiempo, la máquina también se enciende. Estas son nociones, repito, básicas de lógica combinacional. Aquí tenemos también lo que es la negación, que simplemente lo único que hace es invertir el valor del elemento. Si mi valor es 0 y pasa por una negación, mi resultado es 1. Si mi valor es 1 y pasa por una negación, se convierte en 0. Acordemos que estamos trabajando en términos binarios. Y por último, tenemos la exclusión. Aquí la única forma de que sea verdadero es que ambos valores sean diferentes.
si se fijan, con 0, 0 me da apagado. Con 1, 0 o con 0, 1 me da encendido. Y con 1, 1 me da de nuevo apagado. Entonces deben ser diferentes los valores para poder que el resultado sea correcto. Ahora sí, ya habiendo recordado esto de lógica combinacional, vamos a continuar un poco con lo que es la parte de tablas de decisión. Aquí tenemos. Este es un formato sencillo básico de cómo se va a trabajar con las tablas de decisión. En primer lugar, este formato es para una sola condición. Podemos colocar sí y no. Podemos colocar verdadero y falso. Podemos colocar 1 y 0, etc. Lo importante es que debemos estar pendiente de la forma que le vamos a dar a esas condiciones. Yo acostumbro por regla general usar binario. 1 para sí y 0 para no. Aquí estamos hablando de una sola condición, repito. La cantidad de acciones va a depender del problema que estemos trabajando. Por ejemplo, en este caso, en esta casilla de arriba colocamos el nombre del problema. Luego, aquí colocamos en la siguiente casilla vacía, la letra A, la condición que estamos tratando. Un problema no necesariamente va a tener una sola condición. Un problema puede tener 2 condiciones, 3 condiciones, n condiciones. Lo único es que mientras más condiciones tenga, más complicada se vuelve su análisis. En el caso de las acciones, igualmente, puede tener la cantidad de acciones que nosotros consideremos necesarias. Fíjense que hay casos donde sí se ejecutan acciones. Por ejemplo, en este caso, la acción 1 se ejecuta solamente cuando la respuesta es sí. La acción 2 se ejecuta solamente cuando la respuesta es no. Y la acción 3 se ejecuta en ambos casos. Hay muchas ocasiones, o por lo general, esperamos que se produzca un resultado. Y eso es lo que va en la última parte. Allí tenemos un modelo de lo que sería una tabla de decisión. Vamos a verlo ahora con lo que sería en sí un ejemplo práctico. Aquí tenemos el enunciado de este ejemplo. Me imagino que ya ustedes tienen a la mano lo que son las diapositivas, ¿verdad? Traten de ubicarse en esta diapositiva para que cuando yo pase a la siguiente puedan seguir viendo el enunciado mientras que yo sigo la explicación. Por favor, se les agradece que en lo posible lo hagan de esa manera. Fíjense el enunciado de este ejercicio. Lo voy a volver a colocar aquí mientras tanto. Ya debería estar en el grupo, etcétera. O inclusive ustedes tienen toda la información. Traten de acceder, de guardar lo que es la dirección del Google Drive y del canal YouTube. Allí tienen, páselo al grupo, vean lo que van a hacer con él. De todas maneras, esa información creo que ya es la tercera vez que la he pasado. Profesor. Dígame. Profesor. Dígame. Sí, el link del Drive y del YouTube ya se lo mandé al grupo. Bueno, de todas maneras, Ya usted lo sabe que tiene, ya hay lo gente que busqué. está llegando tarde, porque hace rato tenía nada más que 32 alumnos, ahora hay 36. Entonces esa gente Hace que 5 llega minutos tarde, lo acabo de pasar yo. sí, entonces esa gente que llega tarde siempre está perdida un poquito en el limbo. Arregle su nombre, señor Gómez, para la próxima ocasión, por favor. Que se lo dije varias veces y no lo hicieron. A Andrés también, a Anthony.
Tienen que procurar, por hoy lo voy a pasar, pero para otro momento los voy a dejar sin asistencia al que no tenga el nombre colocado correctamente. Continuamos entonces. Bueno, vean el enunciado que tenemos. Dice, la caja de ahorros de una empresa realiza préstamos a sus trabajadores y a terceros, teniendo para ello las siguientes reglas. El trabajador paga un 5% de interés mensual, mientras que el externo paga el doble, es decir, el 10%. El crédito para el trabajador tiene un plazo de 1 año. Para el ente externo solamente son 3 meses. El monto máximo para el trabajador es de 6 sueldos mínimos. Vamos a mandarnos para el cálculo más fácil, que el sueldo mínimo son 1.000 soles. Mientras que para el ente externo son solamente 3 sueldos mínimos. Hay que construir una tabla de decisiones que nos permita averiguar el monto de las cuotas que va a pagar cada una de estas personas o cada uno de estos casos. Aquí podemos ver la tabla ya construida. Si se fijan en el enunciado, la primera parte del enunciado, la que está en letra pequeña, dice: presta dinero a trabajadores y a terceros. Esa es nuestra condición para otorgar el préstamo. Preguntamos a la persona: ¿eres un trabajador, sí o no? Esa es nuestra condición de este caso. Solamente tenemos una. Luego nos dan 3 acciones que debemos realizar dependiendo de la respuesta que dé la persona. Nos dicen que el interés para la primera persona es de 5% mensual y para el que no es trabajador es del 10%. Nos dan un plazo de pago para el trabajador de 12 meses y nos dan un plazo de 3 meses para el que no es trabajador, es decir, el externo. Nos dan un monto máximo del préstamo para el trabajador de 6.000 soles, es decir, 6 sueldos mínimos, y para el que es externo nos dan un monto de 3.000 soles como máximo. ¿Qué pasa allí? Nos están pidiendo como resultado cuál es la cuota que debería pagar estos dos tipos de personas. Y allí tenemos el cálculo correspondiente. Fíjense que es un análisis no tan complicado, muy similar a lo que hacemos normalmente, solo que reflejado en una tabla. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio en particular? Creo que no hay ninguna. Si nadie dice nada, continuamos. El número de opciones para las condiciones planteadas siempre será 2 a la n. Fíjense que en este caso teníamos una sola condición. 2 a la 1, 2. Por eso es que aquí en la tabla se presentan solamente 2 casos, 2 opciones posibles. Si tuviéramos aquí 2 condiciones, 2 a la 2 son 4, aquí deberíamos tener 4 casos posibles. Si tuviéramos 3, serían 2 a la 3, serían 8 casos posibles. Estos siempre y cuando sean de tipo incluyente, perdón. Si son de tipo excluyente, ya hay que hacer un pequeño razonamiento adicional. Vamos a imaginarnos ese caso, vamos a complicarlo ahora un poquito más. Ahora no va a ser para externos e internos, sino va a ser para trabajadores, pero con 2 condiciones. La primera es el monto que esté pidiendo prestado y la segunda, el tiempo que lleve trabajando. Vamos a ver cómo se refleja esto en una tabla de decisiones.
Allí tenemos. Fíjense que el enunciado nos dice, para el caso anterior, es decir, el de la caja de ahorros, vamos a limitarlo solo para trabajadores. ¿Por qué? Porque si lo coloco también para externo, ya sería 3 condiciones y sería más grande todavía. Y por el momento vamos a ir una condición, 2 condiciones, 3 condiciones. Y que tiene las siguientes reglas. El trabajador puede seleccionar el monto. Ya no es como la anterior, que el monto era fijo, que era los 6 sueldos. Ahora el trabajador puede decir, mira, yo quiero que me prestes 1000 soles, 2000 soles, 3000 soles, hasta 6000. Es una ampliación del caso anterior, donde si es mayor el préstamo, el monto de 3 sueldos mínimos, es decir, de 3000, la tasa de interés es del 10%. Fíjense que tenemos aquí, donde esté 1 es verdadero, donde esté 0 es falso. En este primer caso, tenemos el monto mayor que 3000 soles en verdadero. En la parte de abajo, dice el interés anual para ese caso es del 10%. Donde es falso, es decir, en el caso 3 y 4, el interés anual es del 5% según lo que dice el enunciado. Además, si el trabajador tiene menos de un año trabajando, deberá pagar el 8% de interés adicional. Entonces, aquí está el plazo, el tiempo trabajando. Verdadero, falso, porque no podemos colocarlo como en el otro porque habría un choque. Debemos hacer nuestras combinaciones como hacemos en las tablas, ¿verdad? Vean que aquí lo tenemos 0, 0, empezando desde la 4, 0, 1, la 3, 1, 0, la 2, 1, 1, la primera columna. No hay ninguna que se repita los valores exactamente, sino que estamos jugando con como trabajamos con las tablas, ¿verdad? Y en la parte de abajo lo que hacemos es que donde sea 1 en la condición A, colocamos el interés del 10%. Y donde sea 0, ajá, dígame. Pregunta. Ajá. Ya, ahí yo le entiendo que dice el monto es mayor a 3000 soles. En el primer caso ya es mayor, yo le pongo 1 y es el 10%. En el segundo caso, el monto ya no es 3000, es 3500 soles. Entonces voy al caso 2 y le doy 10%. ¿No? Ajá. ¿Cómo funciona eso? Cuando el monto es menor a 3000 soles, entonces es 0. Lo primero que tenemos que hacer es la tabla sin los valores de los casos. Como tenemos 2 condiciones, debemos tener 4 casos. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Sí, luego, sí, yo lo entiendo, pero o sea, cuando es 1 y cuando es 0, 0, o sea, el monto. Vamos a hablar de monto nada más. Mira, ve. En el caso 1 estamos hablando que es un monto de 3000 soles o más. Mayor de 3000 soles. Ya, exacto. ¿Sí? En el caso 2 estamos hablando también de monto de más de 3000 soles. Ya, pero ese sería lo mismo, ¿no? Sí, pero porque igual está dando 10 y 10. No. La variación está en la combinación con el de abajo. La primera es 3000 soles y plazo mayor de 12 meses. La segunda es 3000 soles y plazo menor de 12 meses. Por eso es que hacemos las combinaciones. Los dos están jugando ahí ya, okay. Ajá, tienen que combinarse al mismo tiempo. Tienes que llenarlo como que fuera una tabla, ¿verdad? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Si son 3, tienes que hacer las 3 combinaciones. ¿Ya? Está bien, profesor, está bien. Gracias. Bueno, de aquí, en la parte, ya tenemos poco tiempo. Bueno, en la parte de abajo donde están las acciones, lo que hacemos es colocar en cada línea dependiendo de los valores que están arriba en los casos. Como en el caso A tiene 1, sería 10%. En el caso 2 tiene 1, sería 10%. En el caso 3 tiene 0, al 0 le corresponde 5%. En el caso 4 tiene 0, le corresponde 5%. Para lo del plazo hacemos lo mismo. O sea que lo que nos controla eso realmente, este ejercicio, es la parte esta de los casos que está en naranja y verde. Esa es la parte que nos controla realmente el resultado del ejercicio. El resto es sustituir valores y en la última columna de resultados, en este caso,
solamente hay que sumar 10 más 8, 18, 10 más 0, 10, 5 más 8, 13 y 5 más 0, 5. ¿Entienden este ejercicio? Díganme porque ya estamos casi terminando el tiempo. Sí, está ok, profe. Ajá, muy bien. Profesor, ¿de dónde sale el número 8? Sí, se entendió. Ya, ¿de dónde sale? El número 8, claro. El número 8 del enunciado. El 8 sale del enunciado, dice aquí al final, dice, si tiene menos de un año, deberá pagar un adicional de 8% de interés. Aquí lo que sí creo que... menor. Aquí está volteado el símbolo en el... menor. En la parte de condiciones. No es mayor, es menor. Es menor. Corríjalo allí, no es mayor, es menor. Lo que pasa es que yo alteré, este era otro caso y yo lo alteré. Entonces allí es si el tiempo es menor que 12 meses. Seguimos entonces. Ya creo que no hay ninguna otra duda respecto a esto. No, profe, ahí nomás dejémoslo ya. Bueno. Ya está cansado ya, ya. Ahí Quiere tiene. terminar la vara. Sí, porque ya estoy en centrifugado. Ah, eso está bueno, está bueno. Ahí tienen Eso entonces. es automático, pero ellos son modernos. Pero... De todas maneras, en la diapositiva están esas actividades que se le están asignando. Ahí tienen para que por lo menos la vayan leyendo. La próxima clase hacemos un repaso de esta parte de lo que son tablas de decisión. Yo creo que con la parte de algoritmo no tiene ningún problema. Pero intenten resolver las actividades que tienen de tabla de decisión para, si tienen alguna duda, la puedan ir consultando. La próxima clase hacemos un repaso de tabla de decisión nada más y continuamos con el siguiente contenido. ¿Les parece? Correcto, profesor. Profesor, y con la... De todas maneras, revisen la diapositiva completa, que nos faltó un poquito para terminar. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto antes de cerrar? Quedan 4 minuticos nada más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Descanse, profe. Profesor. Profe, ¿sabe qué, profesor? Sería que nos vemos hasta el próximo lunes, no, hasta el próximo miércoles. Sí, porque ya las 2 horas que siguen son para ustedes, son asincrónicas, donde ustedes se supone que deberían quedar conversando un poco respecto a lo que hemos hablado y tratar de ponerse de acuerdo en cómo se hace, o cuando empecemos a trabajar en grupo, ponerse de acuerdo con las cuestiones del grupo, etcétera. Ya yo a las 8 de la noche le paso el mando a su compañero Jorge. Profesor, los archivos que he puesto en PowerPoint se graban como texto a la hora que uno lo baja, no como PPT. ¿Cómo? Los archivos que he puesto en PPT ahí, a la hora que se descarga, lo baja como archivo de texto. Es raro. No lo baja como Pero lo está PPT. bajando ¿dónde? ¿En el celular? ¿O en la computadora? No, en mi computadora estoy. Es raro porque estoy usando el mismo archivo con el que estoy trabajando y lo estoy poniendo ahí simplemente. Sí. Eso es La lo que- descarga está normal, Paul. Sí, en PPT baja. Sí, Tú como que está tienes un normal. virus O si allí. no, del Drive, bájalo, si no. Ah, sí, el de Drive, porque acá del PP Ajá. del WhatsApp lo baja como PPT, como texto. Ya, Bueno, ahí sí no sé, Aquí por No, lo sí ha menos, bajado como PPT. bueno, la mayoría están diciendo que lo han bajado correctamente. bueno, ahorita lo transformamos, no se preocupe.